del mundo que nos toca vivir. Y por otro lado, voy a hablar de las experiencias que desde nuestro lado o desde, en el caso particular, mi trayectoria, podemos compartir y que pueden resultar de interés o de cierto interés para todos vosotros en este momento histórico. Así que lo primero es tratar de dejar Google a un lado y centrarnos en lo fundamental. Y lo fundamental es qué es el talento. El talento, hay tantas definiciones de este concepto, seguramente como escuelas ha habido que lo abarcan y que lo enfocan, y seguramente luego cada compañía puede tener su propia definición del mismo, cada persona incluso podría enseñar a sus hijos o educar a sus hijos de una determinada manera, con lo cual yo voy a aplicar esto que os comentaba de mi trayectoria para hacer una definición de talento, y para mí y para toda la parte de nuestra compañía que trabaja en aspectos vinculados al talento. El talento es el despliegue del potencial humano, de un potencial humano que tiene dos objetivos. Uno, el beneficio propio. Y esta es otra de las grandes claves para nosotros, el beneficio del empleado, el beneficio de la persona. Si no hay beneficio, es decir, si lo que hagamos en el talento que nos rodea en nuestras organizaciones no va en beneficio del individuo y de la persona, nunca va a poder cumplirse la segunda parte, que es el beneficio del colectivo. El colectivo depende de dónde estemos ubicados, puede ser, como hablábamos antes, el microcontexto de la pareja, puede ser el microcontexto familiar, puede ser el un poquito más amplio contexto cultural o social donde nos movamos, y por supuesto el de las organizaciones. Y las organizaciones además pues tienen un objetivo que normalmente es un objetivo monetario, suele tener que ver con la rentabilidad y con el beneficio, y por tanto con la reinversión de ese beneficio en una mejora del entorno a nivel tanto de la función de esa organización como a nivel social en general. Pero sí queremos hacer hincapié en esto. Uno, el despliegue del potencial del individuo en el beneficio del propio individuo, y luego en el beneficio del colectivo. Y yo, para hablar de esto, y esto os resultará un poquito esotérico, este señor, ¿por qué dice mirar arriba y mirar adentro cuando podemos mirar la tecnología, ¿no? Y tantas cosas nuevas que están sucediendo, y gente hablando de algoritmos y de machine learning y de nuevas maneras de gestionar el talento? Yo creo que la manera revolucionaria de gestionar el talento es conociendo al ser humano. Conociendo al ser humano y conociendo dónde se enclava ese ser humano, que es en el cosmos. Y estas son las dos claves fundamentales para mí antes de hablar de la tecnología y del uso de la tecnología. Hay por ahí algún micrófono que no está muteado. Esta es la frase del año: estás muteado o no estás muteado. Todos nos decimos esto constantemente. Gracias por apagarlo. Y en definitiva lo que os quiero contar como primera aproximación es que tenemos que ser especialistas en el ser humano. Voy a poner este icono, el icono del mundo, cuando en lo que os voy a contar ahora aplique esa diapositiva a lo que es el cosmos, y voy a poner el icono de la persona que veíamos antes cuando aplique a lo que es el individuo, y voy a poner los dos cuando aplique a lo que es los dos. Y voy a invertir 7 minutos en describir el framework de talento que utilizamos nosotros, y yo concretamente lo he venido utilizando a lo largo de los años para posteriormente poder aplicar la tecnología a este framework de talento. El cosmos no hace falta que sepamos que contiene 4 elementos. Lo estudiamos cuando fuimos pequeños en el colegio. Estos 4 elementos, que son los minerales, los vegetales, los animales y los humanos, es todo lo que podemos encontrar.
pero lo traigo a colación porque esto tiene reflejo en el ser humano. Nosotros, como analogía del gran cosmos, también tenemos una capa mineral, lo que nos da estructura, y no hablo solo del ser humano exterior, sino hablo más del ser humano interior, que es lo que al final, en la mayoría de los puestos de trabajo en organizaciones como las nuestras, es lo que desplegamos, el ser humano interior, aquello que no se ve, pero tenemos una estructura que tiene que ver con lo mineral, tenemos unas funciones vegetativas en nuestro organismo que tienen que ver con lo vegetal, tenemos unas funciones que tienen que ver con el alma que llamamos nosotros, que tienen que ver con lo animal, con el movimiento, que es lo que añade el animal a lo vegetal y a lo mineral. Y por último tenemos una última capa en analogía con el cosmos, que es lo específicamente humano y que es lo espiritual, la mente, el intelecto, pongamos el nombre que queramos. Pero me gusta decir siempre que el ser humano y el cosmos están relacionados íntimamente. Cuanto más conozcamos el cosmos y más conozcamos el ser humano, mejor seremos capaces de hacer las conexiones correctas para que funcione bien. Y sí, si te acabas de conectar, estoy hablando de organizaciones empresariales, no estoy hablando de filosofía. ¿Y por qué? Porque esos 4 niveles del cosmos y esas 4 capas del ser humano nos dan los diferentes tipos de personas que pueblan nuestras organizaciones y la tendencia natural de estas personas a ser de determinada manera. Y para nosotros esto es fundamental. ¿Y por qué? Porque hacemos herramientas de, entre otras cosas, medir y formar el talento. Y no puedes medir ni formar el talento si no conoces cómo es la persona. Y es verdad que diremos, bueno, esto es labor de cada cual en su proceso de crecimiento y en su proceso formativo previo a llegar a nuestras organizaciones. No, correcto, es así, pero luego nosotros tenemos la necesidad y tenemos la obligación de recibir este talento, de empujar ese talento de nuestros individuos hacia el lugar correcto dentro de nuestras organizaciones y a partir de ahí hacer que se despliegue mejor, como hablábamos al principio, y que nosotros podamos, como organizaciones, aprovechar mejor ese talento. Entonces, bueno, pues he puesto aquí una sucesión de conceptos relacionados en los que no voy a entrar. Ya me dijeron en promoción empresarial, no cuentes cosas que todo el mundo puede saber. Bueno, esto es lo que, si alguien quiere conocer nuestro modelo detrás de nuestra tecnología, que me pregunte más, pero sí que dejar unas pinceladas. El potencial humano para nosotros se divide en estos 4 aspectos. Uno tiene que ver con las inclinaciones, la tendencia natural de los individuos a ir hacia las cosas o hacia las personas. Y esto es un ejemplo. Cuando yo entro a un lugar, me acerco hacia aquello que me atrae más, sin tener mucha más información que mis propias sensaciones, hacia dónde me lleva el peso gravitatorio. Bueno, esas son las inclinaciones y tienen que ver con nuestra estructura y no lo elegimos nosotros. Tengamos en cuenta que esto no se elige, eso se es. La segunda parte son los dones. Los dones es lo que la naturaleza nos da, lo que no nos hemos trabajado, aquello que puede tener relación con un buen oído, con habilidad de comunicación, con capacidad de liderazgo, con una habilidad analítica, con tantas otras cosas que por mucho que nos pongamos a estudiarlas, pues vemos que hay gente que está más dotada que otra. Y eso tiene que ver con el organismo, con lo vegetal, con la vida en definitiva. Tendríamos como tercer elemento los talentos, que lo llamo yo. Los talentos tienen que ver con la destreza, con el movimiento, con poner a trabajar esos dones que nos ha dado la naturaleza. Si no ponemos a trabajar esos dones, si tenemos a personas en nuestras organizaciones que no están dando su mayor potencial en aquellas cosas para lo que están dotadas, da igual que les formemos mucho, da igual que les paguemos mucho, da igual lo que hagamos, que invirtamos, que si no ponemos a trabajar esos dones, y son los dones adecuados, si no los ponemos en movimiento, no se van a desarrollar y por tanto vamos a estar mal invirtiendo nuestros recursos.
Y por último, la inteligencia. La inteligencia no es más que la capacidad de hacer nuevas conexiones o las conexiones correctas dada una situación. Los grandes genios son los que hacen las conexiones fundamentalmente nuevas y ahí tenemos a los Einstein de la época que crearon nuevas teorías, o si hablamos de la teoría de cuerdas actual, los grandes físicos, también los grandes filósofos, también los grandes programadores, también los grandes gestores de personas o los grandes líderes empresariales. Seguramente esas son personas que esa cualidad específicamente humana que es la inteligencia son capaces de llevarlo a máximo potencial. Y no voy a entrar en estos perfiles, pero como veréis, la división entre temperamentos, tipos naturales, mentalidad y, en definitiva, personalidad, nos da una multiplicación de diferentes perfiles dentro de nuestras organizaciones, tal como la combinación de estos 4 y 3, 7 y 3, 10 elementos tomados de uno en uno. Todos tenemos todas estas capacidades, pero todos a su vez tenemos un equipamiento de serie que nos facilita más unas que otras. De tal manera que, para mí, la labor fundamental de un especialista en personas dentro de una organización, con este modelo o con el que queráis utilizar, que hay muchos buenos, es generar un modelo de conocimiento de las personas. Esto es el enfoque antropocéntrico al que nos referíamos en el primer envío que hicimos, el conocimiento fundamental de la persona y el poner ese conocimiento en el centro de la ecuación. Perdón si los que estáis aquí sois partidarios de poner la tecnología en el centro de la ecuación. La tecnología es maravillosa, la tecnología nos permite el contacto, nos permite el procesamiento de datos, nos permite la utilización de cosas que antes eran impensables, pero lo fundamental en las organizaciones siguen siendo las personas. Y si somos capaces de poner a la persona en el centro y de convertirnos, por lo menos aparte de nuestra organización, en especialistas en personas, estoy convencido de que todo el uso de la tecnología que viene posteriormente será muchísimo más sencillo. Y aprovecho aquí porque vamos a estar lanzando unas cuantas preguntitas para que no os durmáis los que estáis a ese lado del charco. También los que estamos a este lado del charco, que si seguimos el prejuicio o el prototipo del español, estaríamos ya casi durmiendo la siesta, más siendo verano. Pues para que no se duerma nadie, estaremos encantados de recibir contestaciones a unas preguntas y luego poder mostrar los resultados al final de esta charla. Y ahí va la primera que tiene que ver con si nosotros en nuestras organizaciones tenemos un modelo y somos especialistas de talento y somos especialistas en personas, ¿de acuerdo? Os doy un minutito para contestar y podéis hacerlo tranquilamente. ¿Qué me refiero cuando que somos especialistas? Simplemente si consideramos que tenemos un modelo en el lugar correcto para poder hablar sobre la gente que forma parte de nuestra organización. Porque lo que nos toca ahora es medir el talento. Las grandes... mira, aquí tengo los resultados. Pensaba que los resultados, perdón, que salían al final. Bueno, veo que una mayoría tiene un 60%, 67%, sí tiene especialistas en personas. Me alegra mucho que haya una mayoría de organizaciones y de participantes en esta jornada de hoy que lo tengan. Es fundamental. Ya os digo que escuelas hay muchas, casi todas son válidas, pero hay que tener, ¿de acuerdo? Y tenemos que medir el talento. Este es uno de los grandes retos y yo siempre lo digo porque que alguien, y me encantará poder compartir vuestras opiniones después,
que alguien me diga si el talento se puede medir, porque ya nació como una unidad de medida. El talento etimológicamente nació en la antigua Grecia y era la base de la balanza con la que se pesaban los metales preciosos que se intercambiaban mercantilmente en aquella época en su cultura. Esa bandeja de la balanza se llamaba talento, y ahí cabían una serie de metales que pesaban tanto dependiendo cuál fuera el metal precioso, y eso fue evolucionando hacia una moneda. De tal manera que, como veis en la diapo, los talentos, y no en vano existe la parábola de los talentos en la Biblia, era una moneda. En definitiva, era un sistema métrico para intercambiar cosas valiosas. Yo creo que lo único que nos ha quedado hoy es definitivamente que hablar de talento en el sentido en el que hablamos nosotros a día de hoy tiene mucho valor, es igual de valioso o más que los metales preciosos que compartían en la antigua Grecia y de ahí en adelante, y yo creo que con eso nos tenemos que quedar. El talento es el bien más preciado que tenemos en nuestras organizaciones, pero hay que medirlo. Vivimos, y no me voy a quejar, pero afortunada o desafortunadamente, en el mundo de lo que se puede medir y lo que se puede pesar, y se puede contar, y resulta que el talento es invisible. La mayor parte de las veces el talento, salvo que el comportamiento de alguien sea muy evidente. Ayer teníamos en España o en Europa, bueno, también en América, fútbol, como no puede ser de otra manera, que es uno de los grandes espectáculos del mundo, y tú puedes medir el talento de un jugador de fútbol de una manera muy sencilla, si entiendes un poco de ello, porque está jugando y lo ves, y ves que mete o quita goles, dependiendo de cuál sea su función. Y también puedes ver que, dependiendo de cuál sea esa función, está en el lugar adecuado. Pues los porteros no estarían, o los arqueros no estarían muy bien puestos en la delantera, y Messi no estaría muy bien puesto en la portería. Pero lo que nos enfrenta el momento actual es que tenemos que medir el talento de nuestras organizaciones, de nuestra gente, cuando es un concepto invisible. Con lo cual, bueno, pues lleva años, sobre todo la psicología. Yo vengo de la psicología social, y en la psicología social se lleva años tratando de precisamente medir esto invisible, que es el comportamiento, y de hacer modelos que nos permitan, de alguna manera, posteriormente segmentar poblaciones y poner a cada uno en el lugar que le corresponda, pero no cabe duda de que sigue siendo un reto muy importante. Y para esto es fundamental tener un marco de referencia. Un marco de referencia no es más que lo que hablábamos antes de la unidad métrica, la unidad de medida válida dentro de nuestras organizaciones. Tiene que ser una, porque solo se pueden comparar cosas que se miden bajo el mismo parámetro. No podemos comparar objetivos de ventas con capacidad de liderazgo, no podemos comparar horas de teletrabajo con competencias blandas, no podemos comparar cosas que en esencia son diferentes. De tal manera que tenemos que llevar todo a un marco de referencia que sea conocido, que sea transparente para todo el mundo, y vuelvo a meter aquí la ecuación de transparente también para nuestras organizaciones, para nuestra gente, para nuestros empleados, y que todo el mundo comprenda y que sepa cómo se está midiendo el talento. ¿De acuerdo? Entonces, una de las cosas que hay que hacer es elegir skills, competencias, objetivos de venta, es decir, datos numéricos dependiendo del departamento, indicadores de comportamiento del tipo que sea, o todo junto, y con eso hacer una métrica por organización, o distintas métricas dentro de una misma organización, pero necesitamos un marco de referencia. Y aquí aprovecho para preguntaros otra vez,
tenemos un marco de referencia en nuestras organizaciones, somos capaces de dar un score a uno de nuestros empleados, somos capaces de decirle hasta dónde tienes que llegar, somos capaces de poner una unidad de medida en aquellas funciones que un empleado de nuestras organizaciones tiene que realizar. Me encantaría que pudiéramos compartir esta experiencia. Os dejo ahí un minutito. Y en cuanto salgan los resultados podemos comentar. Bueno, aquí son menos las compañías que lo tienen, entre el 25 y el 30%. La mayoría no lo tiene y un buen número del 25% también, 26%, lo están definiendo. Es fundamental saber qué queremos medir, porque si sabemos qué queremos medir, nosotros como especialistas en personas lo tendremos más fácil y nuestra gente entenderá mucho mejor qué tiene que hacer para llegar a según qué lugares. ¿Qué tiene que hacer? Incluye todo. Incluye la formación que tengo que tener, incluye la capacitación esencial que tengo que llevar de serie, incluye lo que voy a ganar en ese puesto nuevo, incluye el tiempo que voy a tener de vacaciones, incluye el tipo de trabajo que tengo que desarrollar, qué funciones. Es decir, esa unidad de medir nos va a servir para poder desplegar luego todo un mapa de talento y de objetivos que va a ser muy rico de intercambiar y sobre todo va a ser fundamental para nuestra gente a la hora de entender qué es lo que les estamos pidiendo. Con lo cual, reto 2, saber qué queremos medir. Para mí esto casi es más fundamental porque he visto que hay muchos especialistas en personas como retos después de esta charla. Y como medir tiene mucho que ver con datos y el dato, esto sí que he ido no a Google, sino he ido a Wikipedia y he visto cuál era la definición. Y bueno, pues no es más que una información concreta, antecedente, necesaria para llegar a una conclusión. Y todo el mundo estamos hablando de datos a día de hoy y lo importantes que son, y el Big Data, y el Machine Learning, y todos esos conceptos que sin duda son fundamentales. Yo quería introducir algo antes de hablar de los datos, y es que llevamos, bueno, seguramente unos pocos años todavía, pero ya Arthur Conan Doyle dijo que es importante tener los datos para que no hagamos torcer nuestras teorías preconcebidas y adaptarlas a los datos que obtenemos, sino primero tener esos datos para poder crear nuestras teorías. Y yo aquí me meto mucho con mis amigos, que los quiero mucho, de McKinsey, y en definitiva de todas nuestras grandes consultoras, que en muchos casos son capaces de darnos un fenomenal PowerPoint sobre el modelo de talento que debemos de ejercer en nuestras organizaciones, y efectivamente nosotros vamos a las organizaciones y tratamos de hacerlo, adaptar el talento que tenemos a ese PowerPoint que las tendencias y las grandes consultoras dicen que es por donde hay que ir, y resulta que luego muchas veces cuando medimos no tenemos ese talento necesario para poder acometer determinados objetivos dentro de las organizaciones y llegar a ser esa organización que McKinsey o cualquier consultora nos ha dicho que es por donde hay que ir. Bueno, el objetivo a día de hoy, que ya se puede a través de la tecnología generar un modelo, el objetivo es tener, bueno, lo que no me gustan mucho los lugares comunes, pero el famoso data lake. Queremos tener un repositorio, queremos tener un lugar donde podamos hacer descansar todas las entradas de datos que vamos a ir construyendo con nuestro modelo. Y ojo, no nos volvamos locos, podemos empezar con un solo dato, podemos empezar con una sola métrica. No hace falta meter 50 de golpe, no hace falta coger
datos de objetivos comerciales, bajas maternales, ascensos o promociones dentro de la organización, número de personas. No, podemos empezar con uno, podemos empezar con el básico, podemos empezar con cómo te sientes dentro de nuestra organización, una sola pregunta y a ver qué pasa. Pero a partir de ahí, lógicamente, tenemos que ir completando. Yo os doy nuestro framework. Nuestro framework es muy sencillo. Lo que llamamos hard skills, lo que llamamos competencias técnicas, lo que en definitiva tiene que ver con las aptitudes dentro de la organización y lo que cada uno tiene que hacer, y eso tiene que ver con tu formación, tiene que ver con los estudios universitarios, tiene que ver con tu experiencia en el puesto previa al que estás desempeñando ahora, y tiene que ver con la formación constante, porque están cambiando constantemente, sobre todo a nivel de tecnología, los lenguajes y las nuevas, emprendimientos, están creando nuevas formas de entender las cosas. Como segundo paso, los soft skills. Hemos hablado antes de las personas. Aquí tenemos una ventaja. Esto no ha cambiado desde la época de la parábola de los talentos hasta hoy. Los soft skills que tenemos son los del Homo sapiens y no han cambiado. O sea, mire, ¿qué ventaja tenemos? Lo que era el Homo sapiens hace 40 o 50.000 años, lo es hoy. Es verdad que el entorno ha cambiado mucho. Es verdad que la historia ha evolucionado. Es verdad que ahora vivimos a toda velocidad. Pero esencialmente somos lo mismo que éramos hace miles de años. Con lo cual, una vez tengamos este conocimiento, mucho más fácil enseñar a alguien a programar PHP si tiene esas capacidades de habilidad analítica, perseverancia, aquellas que son específicas para programar. Y por último, y no menor, yo he puesto otros datos relevantes, y aquí cada uno que vaya eligiendo los suyos, porque tantos datos relevantes puede ser el clima, puede ser lo que está pasando hoy con la pandemia y el teletrabajo, puede ser la aparición del teléfono móvil, puede ser la consolidación de la energía eléctrica, pueden ser tantas cosas. Los grandes fondos de inversión de Wall Street, que son los que primero empezaron y no se lo contaron a nadie, y fíjate que llevan años aprovechándose de ello, recogiendo datos de todo tipo para saber cuándo los valores van a subir o bajar. Ellos tienen métricas o variables tan aparentemente peregrinas como el frío que hace hoy en Nueva York, o como la época del año, o como la hora en la que sale una determinada IPO en el mercado bursátil. En definitiva, no es más que reconocer, y estas son las tres funciones del ser humano: reconocimiento, aspiración y actuación. La primera es reconocer, tener claro cuál es el mapa en el que nos movemos e ir incorporando datos relevantes. Seguramente hoy la pandemia, dichosa, he dicho que no quería hablar de lugares comunes, pero obviamente es uno de ellos, es un lugar que nos tenemos que fijar para incorporar data a nuestro modelo. Nosotros en Netex llevamos, como tantos, año y medio sin trabajar en nuestras oficinas. La sensación es que aparentemente todo el mundo responde bien. Yo, si me preguntaran, creo que todo el mundo responde esencialmente igual que cuando estaban en la oficina. El que respondía mal antes responde mal ahora, y el que respondía bien antes responde bien ahora. Pero hacen falta una serie de métricas que nos ayuden a poder ejecutar según qué cosas que antes obviamente eran todas presenciales. Pero vaya, en definitiva, elegir esas variables, esos inputs que son relevantes en cada momento coyuntural, ¿no? Y a partir de tener este set de datos, con eso podemos empezar a sacar métricas que son relevantes para nosotros como gestores de personas y del talento de nuestras organizaciones, y que tienen que ver con la adecuación del puesto de trabajo, con el estilo de aprendizaje. Nosotros históricamente hemos venido siendo especialistas en e-learning, que hoy pues es lo único que se puede hacer, pero que
hemos podido implementar la personalización del e-learning a través del conocimiento del usuario, y esto tiene que ver con los datos de la persona y con los datos del uso de la tecnología que nos da el hecho de que la gente se conecte a qué horas, desde qué plataformas, por cuánto tiempo, si acaba las actividades, si no las acaba. En definitiva, nos sirve mucho para el aprendizaje, para organizar equipos de trabajo de alto rendimiento, equipos que funcionen bien, compatibilidad entre personas, poder ejecutar los proyectos en tiempos, ahora que está muy de moda la agilidad. La agilidad va a tener mucho que ver con que las personas sean compatibles entre sí, con que no haya egos que choquen unos con otros, con que haya personas adecuadas de cada una de las aptitudes necesarias dentro de un equipo. También para la motivación de nuestros empleados y para el famoso engagement de los mismos, ahora que la retención, producto también de la pandemia, va a ser un problema todavía mayor si cabe, porque ya no hace falta que vivamos en DF o en Guadalajara para trabajar en una empresa de allí. Ahora podemos estar en cualquier sitio y es fundamental que tengamos un correcto engagement, una relación de win-win con nuestra gente, que ellos estén felices de trabajar con nosotros y nosotros felices de trabajar con ellos, y que en definitiva esto sea un constante crecimiento de ambos. Y por qué no, plan de carrera, plan de acción, mapeo de puestos. Esta lista la he puesto así, pero es infinita las posibilidades que, una vez tenemos el set de datos, podemos utilizar para poder gestionar mejor el talento de nuestra compañía. Y señores y señoras, lo siguiente que se necesita es tiempo. Sé que el tiempo siempre es un problema para el managing director, para el CEO, para los accionistas, para cualquiera, el comité de dirección, pero no vamos a ser capaces de contrastar datos si no los podemos comparar con datos anteriores. Y esto no es un modelo que podamos implementar en 3 meses, ni en 6 meses. Las evaluaciones que hacemos muchas compañías en recursos humanos suelen ser anuales. A veces comparamos, como decimos en España, churras con merinas, comparamos cosas distintas. Las del año pasado no son las mismas de este. Lo hacemos simplemente por cumplir. Aplican solamente a determinadas variables objetivas, como son el bonus, pero es fundamental tener tiempo para poder comparar cómo son los resultados y cómo evolucionan, y también hacer partícipe en ese tiempo a nuestros equipos, a nuestros empleados. No hay muchos más secretos que estos 3, o por lo menos desde mi punto de vista y lo que yo hago. Y aquí lanzamos una nueva pregunta. En este caso, tiene que ver con el hecho de si tenemos un modelo estable dentro de nuestras organizaciones y si los utilizamos para luego ejecutar políticas con ese modelo. Porque les aseguro que va a ser mucho más fácil convencer a los comités de dirección de la repercusión en las cuentas de resultados si tenemos ese modelo de datos y podemos, por tanto, circunscribirnos a unos datos concretos que podemos presentar, que si no simplemente es un PowerPoint que cada año hago con la encuesta de clima, con esos datos que el Best Place to Work, que está muy bien y que hacemos una nota de prensa fenomenal, pero si el Best Place to Work está fenomenal y se nos va mucha gente, hay mucha rotación, pues nos van a decir que no es tan satisfactorio lo que estamos brindando. Y la mayor parte de la gente no lo utiliza, ¿vale? Estamos hablando de un 70%, hay algunos que sí, que lo están utilizando, un 25%, pero hay un 70% que no. Yo creo que este es un reto fundamental, tener un set de datos al que podamos volver. Con lo cual, si somos capaces de tenerlo, seremos capaces de optimizar el reto número 3, que es desarrollar el talento. Al final es para lo que nos pagan. A nosotros nos pagan porque
las personas que llegan aquí cumplan con las funciones, que las personas que lleguen aquí, si puede ser, estén felices en estas organizaciones a todos los niveles y que eso genere un rendimiento dentro de la organización. Y claro, ¿cómo se desarrolla este talento? Y aquí voy a ofrecer también mi modelo, un modelo pentagonal. 5 puntas, muy sencillitas. Creo que la mayor parte de ellas ya las he comentado aquí. Pero la primera, identificación del talento. Sea pequeña la compañía, cuando es pequeña es más fácil. Yo tenía un jefe que tuve hace muchos años que decía que cualquier organización que tiene unas oficinas, ahora ya casi esto ni se estila, pero que tiene más de lo que cabe en una sola habitación, ya es difícil de gestionar en cuanto a identificación del talento. En cuanto tenemos, como es el caso de ahora, equipos descentralizados, producto de la no asistencia a las oficinas, y luego equipos desplazados ya previamente a esto en cualquier parte del mundo, la identificación del talento, el tiempo necesario para identificar el talento inicial es fundamental. Si somos capaces de hacerlo, la siguiente clave es la personalización. Personalización en un montón de cosas. Sé que esto es difícil. Me he encontrado muchas organizaciones a lo largo de mi vida que identifican determinados topics y determinados temas que hay que mejorar dentro de las organizaciones y entonces hacen políticas formativas para todos, pero ya podemos personalizar y luego pondré unos cuantos casos de uso, iba a decir de éxito, pero son casos de uso, de éxito lo dirá la vida o el tiempo, pero somos capaces ya de personalizar tanto el input como el output en muchos aspectos. Y yo creo que nosotros como personas siempre, yo cuando voy a la cafetería de abajo y me ponen el café con sacarina, con edulcorante, sin que yo diga nada, lo agradezco. No lo sé porque es esencia humana. Si somos capaces de conocer a nuestras personas de esa manera, nos lo vamos a agradecer todos. Desde luego el contexto. Está cambiando todo mucho, pero hay cambios que sí son relevantes y necesarios de añadir al modelo de desarrollo de talento y otros que no tanto. Hoy estamos en un momento en el cual es muy necesario estar perceptivo y de tener métricas saludables y reales para saber qué está pasando con este mundo del teletrabajo y de cómo empezó en el comienzo. El teletrabajo a mí me cansa muchísimo, pues saber si esto tiene un input real. Medición constante. Si no medimos hasta el año que viene, si medimos cosas que son distintas, no va a pasar que tengamos capacidad de sacar conclusiones. Y por último, que esto no es un tema puntual, que vamos a estar toda la vida aprendiendo. Las fases de la vida van evolucionando, nosotros con ellas, pero no se sabe hasta cuándo vamos a tener que estar trabajando. Ojalá que si coincide con nuestras apetencias sea toda la vida y podamos hacerlo, pero en cualquier caso, como organizaciones debemos estar preparados para esto. Con lo cual, estas serían las 5 claves del desarrollo del talento. Y voy a dejar 5 o 6 minutos para contaros algunos casos que tienen que ver con datos, que tienen que ver con talento y que tienen que ver con conocimiento de las personas y con competencias, en definitiva. Este tiene que ver con la comunicación. Y en el caso de esta compañía, se trataba de evaluar al segundo nivel de la organización, es decir, al nivel de liderazgo dentro de los equipos sobre la comunicación. ¿Y qué utilizamos? Pues os he puesto ahí hasta el algoritmo, ¿de acuerdo? Porque como hay que hablar de algoritmos a día de hoy, pero el algoritmo no es más que una fórmula que viene de unos inputs. Esos inputs pueden venir, en este caso concreto, de ítems directos, es decir, de preguntas. Hay que preguntar en muchos casos.
El dato no tiene por qué venir del uso de las plataformas de tecnología, que también, no tiene por qué venir del track que llevamos de nuestros empleados, que también, sino que se puede preguntar. Y obviamente la capacidad predictiva de la pregunta directa, si estos ítems miden lo que tienen que medir, es muy alta. Con lo cual tenemos que generar este tipo de acciones para poder medir, en este caso, aptitudes de comunicación. Y en este caso la empresa dividió en 4 grupos y segmentó en esos 4 grupos, porque a la hora de segmentar, desgraciadamente no se puede segmentar tanto como personas hay en la organización, hay que hacer una segmentación parcial y esto es fundamental. Siguiente caso, agilidad. También lo lanzamos con ítems directos y la agilidad tiene que ver, en este caso, con la capacidad esencial de serie, el equipamiento de serie de una persona. Saber si una persona es abierta al cambio, si tiene gusto por el riesgo, si tiene capacidad de comunicación. Son aptitudes fundamentales de la personalidad de un individuo para saber si se adapta a la organización, en este caso, ágil. Siguiente caso, un gran banco nos pedía que detectáramos expatriados, pero no expatriados que hay gente que quiere irse a otro país, ganar mucho más dinero, pagar la hipoteca y volver en 2 años a vivir a su casa, sino gente que en esencia disfruta de vivir en un entorno nuevo y que hoy van a ser 2 años, mañana 4, cambiando de país en países no necesariamente agradables a la vista de todos, sino con ciertas dificultades de idioma, de cultura, de cambio. Bueno, pues en ese sentido también nos dedicamos a generar indicadores dentro de esa organización para poder hacer grupos de gente que disfrutarían o aguantarían 2 años, 4 años o más de 5 años de expatriados sin ningún problema. Y también fue a través de ítems directos e indirectos. Y aquí había ítems de muy variada índole, como, por ejemplo, número de bajas, número de promociones que ha sufrido un empleado, días de vacaciones que ha disfrutado, número de correos que envía, número de correos que recibe. Es decir, se puede hacer un set de datos muy complejo para detectar según qué cosas. Colaboración, comportamiento colaborativo. Esto lo hicimos a través simplemente de análisis de nodos sociales dentro de las organizaciones, análisis relacional. Es decir, toda la operativa de correos electrónicos dentro de una misma organización nos da datos de cómo se relaciona cada uno de los individuos con el resto, lógicamente ponderados también por el tipo de posición que tienen esas personas. Hay personas que no tienen por qué mandar antes correos electrónicos, ahora esto es mucho más relevante porque todo el mundo solo podemos casi comunicarnos a través de la tecnología y esto siempre queda registrado, pero esto lo hicimos cuando solamente no estaba tan de moda la videoconferencia, pero pudimos generar un ahorro de costes grande en la organización. Y como último caso, análisis de liderazgo y análisis de afinidad con el puesto. Si lo desean, podemos profundizar más adelante en esto. No quiero entretenerme mucho más tiempo del que estaba pactado por la hora que es y por disfrutar de un café y de las preguntas, si es que las hay, de todos vosotros. Y bueno, simplemente agradeceros esta atención y feliz de poder primero contestar al último sondeo y luego atender a las preguntas que tengáis. Y la última pregunta tiene que ver precisamente con si somos capaces de personalizar con las herramientas que tenemos ahora o con las que pensamos que vamos a tener la acción con nuestros equipos. A ver cómo salen los resultados. Sí, en este caso el 50 y muchos % de los que estamos presentes personalizamos las acciones con nuestra gente. Bueno, ahora falta saber si podemos llegar a personalizarlas en base a un modelo de datos como el del que hemos hablado, pero me pone muy contento que
que todos utilicemos ya esta parte esencial que es la personalización a la hora de relacionarnos con nuestra gente. Y a partir de ahora, preguntas que, como decía antes Andrés, pues pueden ser por escrito, pueden ser presenciales o a viva voz, como queráis. Perfecto, Gonzalo, pues muchísimas gracias por tu participación y qué mejor que representes a Netex, que lleva ya 24 años en el mercado, de alguna forma transformando digitalmente a las empresas en cuanto a la gestión del talento. Aquí tenemos ya la primera pregunta sobre este modelo que presenta es complementario a una evaluación de desempeño. ¿Qué mecanismo recomiendas, Gonzalo, para estandarizar esta métrica que dices? Gracias, lo primero, por la pregunta. Absolutamente complementario. La evaluación del desempeño, bueno, es un concepto que históricamente ha venido relacionado con una serie de cuestionarios que se lanzan a un individuo a nivel autoevaluativo o a las personas que rodean a ese individuo, ya sean superiores o pares o superiores, pares y subordinados o incluso externos, pero esto es una parte de la evaluación. El desempeño, tal y como lo entendemos, podría extenderse al desempeño objetivo. Para ese desempeño hay que fijar cuáles son las métricas a las que nos queremos referir, pero obviamente que es compatible y de hecho puede partir de ahí, puede partir de la evaluación del desempeño como primera unidad de medida y a partir de ahí ir añadiendo nuevas variables. O esta es mi opinión al menos. Perfecto, Gonzalo. Ahora, César Triana nos pregunta, ¿cómo se pueden detectar los dones de una persona? Y también pregunta, ¿qué es un perfil especializado? Los dones es una muy buena pregunta. Si estuviéramos hablando de un conocimiento de alguien desde siempre, pues podríamos identificarlos simplemente por el roce, es decir, por el tiempo que pasamos con esa persona. Al final, dada la manera en la que, bueno, nos relacionamos, pues tienden a surgir esas cualidades en los individuos, pero si esto no es posible, porque muchas veces alguien llega a nuestra organización con un currículum, pues ahí seguramente hay pruebas que tienen muchas empresas, tanto estandarizadas como ahora indirectas también, estandarizadas con ítems directos como indirectas. Hay muchas maneras de identificar ese talento y en cualquier caso yo siempre recomiendo que en la intervención humana se tenga en cuenta, es decir, he empezado a hablar de los seres humanos precisamente por eso. No desestimemos la capacidad de un reclutador o de un especialista en las personas a la hora de tomar las decisiones. Tiene que ser un equilibrio de ambas cosas. Esas métricas que pueden salir de assessments profesionales, más esa opinión que tiene que venir de personas que están involucradas en esos procesos. Pero en definitiva va a ser el tiempo el que diga si estamos poniendo... Y luego la honestidad de la persona también es relevante. La honestidad sí que se puede medir, la no honestidad, con lo cual sabemos si alguien miente en un proceso de reclutamiento, cosa que no suele ser tan habitual, pero si detectamos falta de honestidad, pues es difícil que podamos generar a partir de ahí un reconocimiento más allá de eso. Y perfiles especializados, pues hay muchos. En realidad hoy cualquier lenguaje de programación, por más que ahora queramos programaciones full stack, que saben de todo y saben diseñar y diseño de interacción y diseño gráfico y narrativa de producto. Bueno, cada uno tiene unas cualidades específicas para según qué cosas, y eso es un poco lo que decía. Si a Memo Ochoa lo ponemos de delantero centro, va a hacer menor trabajo que si lo ponemos de arquero. Entonces, yo creo que es un poco eso, dependiendo de la trayectoria,
de los assessment que podamos hacer, podremos especializar más a nuestros individuos si es que hace falta especializarlos en puestos concretos. Perfecto, Gonzalo. Y nos pregunta Valeria, en mi organización tenemos problemas de comunicación de los mandos gerenciales. ¿Cuáles serían las métricas adecuadas para mejorar? Es una muy buena pregunta. Si los problemas detectados están en los mandos gerenciales, cualquiera de esos problemas es un problema cultural. La medición de la cultura puede ser una buena entrada, sobre todo para que esos mandos gerenciales empiecen a aceptar determinadas métricas. Aquí tenemos que meter a toda la organización. Las compañías se suelen hacer a imagen y semejanza de su número 1. Y su número 1 suele ir desplegándose en números n+1 en la gerencia. Y tenemos que tratar de identificar que si eso no es adecuado para cómo nosotros entendemos que debe de ser, les tiene que llegar a ellos. Ahora, si eso ya pasa, y no sé si esa es tu pregunta, si ya pasa que la comunicación es un problema a nivel gerencial, hay que sentarse con el comité de dirección y hay que afrontar esto de frente. Señores y señoras, tenemos un problema de comunicación y hay que mostrar datos. Si mostramos datos, no van a tener más remedio que escucharnos. Entonces, para mí, mi recomendación es mirarlo de frente. Al otro lado hay personas, tanto a nivel empleados como a nivel gerencia, son personas unos iguales que otros. Hay que mostrar los datos y que con el reconocimiento de los datos podamos aspirar a algo mejor y después de aspirar a algo mejor, implementarlo, que es la práctica. Muy bien. Jorge Santa Cruz pregunta, ¿cuál es el nivel de tecnología necesaria para implementar un sistema de métricas? Pues vale con Excel. No seré yo el que haya dicho esto, porque en nuestra compañía vendemos softwares de evaluación del desempeño, pero en realidad la tecnología, si lo que quieres son vendors concretos, nosotros somos uno, pero hay muchos ahí fuera, pero valdría con un Excel donde podamos hacer fórmulas. Si vamos al conocimiento de las personas, durante mucho tiempo, ahora ya está un poco pasado de moda, se utilizó para el conocimiento, aparte del Excel, para el conocimiento de las personas, el SPSS, que luego compró IBM, que era un conocimiento, era un software, es un software estadístico, con lo cual cualquier herramienta estadística, hoy los grandes programadores de personas, y hay muchos matemáticos en los departamentos de personas, manejan R como tecnología, es una tecnología de código abierto que permite, pues la inclusión de múltiples variables a su vez de múltiples entradas, es decir, de millones de líneas de personas o de empleados o de unidades del tipo que sean, y con R como tecnología y luego la visualización de los datos que vienen de R, hay muchas herramientas, desde el propio Excel, ¿no? Porque tiene también un número de filas máximo, pero desde los grandes softwares de Business Intelligence para representación de datos, como algunas otras soluciones de recursos humanos que también las tienen incorporadas, pero hay muchas. Lo importante es decidirse por una y empezar a hacer pruebas. Nos pregunta Mario Rojas, ¿la digitalización para el área de formación a personal operativo es posible y cómo sustentarlo? Absolutamente posible. De hecho, hoy cualquiera tiene acceso, o casi cualquiera, a tecnología móvil. En los casos en los que no, pues habrá que todavía esperar un tiempo. Esta es la parte del contexto que analizábamos antes, pero nosotros que generamos muchas métricas precisamente de formación y de delivery de programas formativos a través de
de plataforma digital, encontramos que muchas de las métricas que pensamos van a ser las que se efectúen una vez esté implementado el programa, luego no se cumplen. Me refiero a que pensamos que la gente se va a conectar tanto tiempo a tales horas desde tal sitio y luego nos sorprende la vida, pero la respuesta es que sí, se puede utilizar la tecnología a día de hoy, se debe de utilizar la tecnología, se debe de hacer compatible también con la formación presencial o por lo menos con la interacción en tiempo real. Creo que no debemos de perder esto de vista porque antes o después va a volver, esperemos. Pero sí, la tecnología, y está mal que yo lo diga porque eso es a la que nos dedicamos, es una herramienta fundamental para todo esto. Perfecto, Gonzalo. Pregunta Valerie Juárez, al hablar de talento, ¿qué herramientas recomiendas para evaluar el potencial de un colaborador? De hecho, ustedes tienen algunas, ¿no? La nuestra, Talent Cloud. No, obviamente la nuestra, pero la nuestra a día de hoy es magnífica, pero no es un fin en sí mismo. Creo que hay herramientas magníficas por ahí. Hay herramientas que hacen assessment psicométrico, para mí muy interesante. Hay herramientas que hacen assessment en función de los objetivos que se reflejan en otro tipo de software dentro de la compañía, en algunos ERPs o en algunos programas de gestión de ventas o en algunos otros programas que ya pueden, a través de APIs o a través de conectividad, volcar datos en nuestros softwares de gestión del talento. Yo recomiendo incluir esos datos objetivos también y en definitiva, recomiendo tener una que nos permita comparar lo de hoy con lo del año pasado. Pero no voy a hablar de herramientas de la competencia, pero hay un montón de buenas herramientas ahí que lo que tenemos que hacer es convencer a la gente de sistemas de nuestras organizaciones, que suele ser también un duro hueso que roer, porque llevan muchos años, aunque ya están muy abiertos a nuevas tecnologías, llevan muchos años trabajando la tecnología. Entonces, claro, cambiar determinadas cosas siempre a nivel de tecnología es un problema, pero elegir una y probar. Ya digo, hay un montón de assessment a día de hoy. Incluso recomiendo algunas que hacen assessment indirecto a través de juegos o a través de interacción. Nosotros estamos implementando en el futuro también este tipo de assessment, o por lo menos conectividad con ese tipo de herramientas. Excelente, Gonzalo. Pues por el momento no hay más preguntas, hay muchas felicitaciones, hay muchos agradecimientos. Vamos a compartir, por supuesto, el video. Y bueno, aquí tenemos una pregunta adicional de Julio Sánchez. Por cierto, si alguien quiere aprovechar aquí la presencia de Gonzalo y hacer una pregunta de viva voz, adelante, tome el micrófono, abra su video y adelante. Pero pregunta mientras Julio Sánchez, ¿cómo está México en estas nuevas prácticas de gestión del talento respecto a otros países en Latinoamérica y en Estados Unidos? A ver, esta es una pregunta de un español en Estados Unidos, de un mexicano en España, de un guatemalteco en México, de un... Yo creo que las organizaciones estamos todos, seguramente todos los que estamos aquí, muy parecidos en tecnología, en conocimiento del ser humano, que es de las dos cosas de las que hemos hablado aquí, y lo que pasa que seguramente Estados Unidos es el país que mejor y mayor cantidad de compañías tecnológicas tiene. Apostaría que no es el país con mayor y mejor conocimiento del ser humano y aplicado a las organizaciones tampoco. Creo que hay otros modelos que funcionan mejor que el norteamericano, pero yo creo que México está bien, hasta donde mi conocimiento llega, y estoy seguro de que todos los que estáis aquí echáis de menos cosas cuando os paráis a ver las noticias que llegan de un poco más al norte
o las noticias que llegan un poco más al este, pero a nosotros nos pasa lo mismo con las noticias que llegan de Noruega, y yo creo que hay una parte de verdad y otra de mito. Yo creo que el conocimiento esencial del ser humano lo tenemos todos. Creo que la aplicación de la tecnología está llegando, y si no ha llegado ya, va a llegar dentro de 6 meses, con lo cual no es un déficit territorial. Yo creo que todos los que os propongáis poder implementar este tipo bueno, pues este tipo de ejercicio dentro de las organizaciones va a ser un tema más de convencer a vuestros comités de dirección que de tener la tecnología disponible, y también de convencer y evangelizar hacia abajo, pero no noto diferencia en cuanto a tecnologías disponibles en un territorio u otro. Esa es mi opinión. Ok, y pregunta Julio también de que qué sectores son los que más implementan este tipo de tecnologías. ¿Algún sector productivo en particular, Gonzalo? El de la estructura de datos, la banca y los seguros, históricamente. Y no en las personas, lo implementan en su propio business, en el de vender pólizas de seguro y vender créditos. Y ahora ya se está implementando desde hace mucho tiempo en todas las organizaciones, en la parte de cumplimiento de objetivos, porque se pueden medir y eso ha sido relativamente fácil. También marketing, porque es un esfuerzo que también tiene un retorno medible y contable. ¿Y qué pasa con las personas? Que históricamente los departamentos eran de personal, antes se llamaban departamentos de personal y eran simplemente administrativos, luego aplicando tecnología, pero administrativos de nóminas. Posteriormente empezó la formación. Después los departamentos se convirtieron en departamentos de personas, donde importaba de verdad la persona al otro lado, y ahora se van a convertir en departamentos de personas personalizados, es decir, donde vamos a recibir seguramente una más adecuada evaluación, una más adecuada capacitación y un más adecuado delivery de lo que necesitamos para desarrollarnos nosotros y por tanto las organizaciones. Pero yo aquí tampoco creo que haya industrias, en cuanto al uso de datos sí, pero en cuanto al cuidado de las personas a través del uso de datos, creo que estamos todos bastante parecidos. Perfecto, Julio. Salieron 2 preguntas más y yo creo que, si te parece, las aprovechamos porque nada más llevamos 12 minutos adicionales, pero yo creo que la gente está muy interesada en seguir conversando contigo. Pregunta Julio, que anda muy interesado en el tema. ¿Podrías abundar un poco más en cuáles son los cambios más significativos entre el antiguo modelo de gestión del talento humano y este nuevo? El antiguo... Supongo que este nuevo más basado en la tecnología, ¿no? Y con métricas sí, y con datos y demás. Para mí, la facilidad de conocimiento de las personas a través de la no cercanía, si lo queremos llamar así. Creo que la trazabilidad, en esta presentación, alguna otra vez que la he hecho, cuando solo hablaba del uso de los datos, hablaba de obviamente ya es un ejemplo muy viejo, de cuando Netflix invirtió $100 millones en hacer una serie con Kevin Spacey y sobre el presidente de los Estados Unidos. Simplemente porque sus datos les decían que las series, seguramente producto de House of Cards, del ala oeste de la Casa Blanca, que era la anterior serie conocida de los presidentes norteamericanos, y porque Kevin Spacey tenía muy buenas valoraciones en el algoritmo suyo de datos dentro de su plataforma, apostaron por no hacer un piloto, que es lo que se hace en el mundo audiovisual, un piloto que se testea y ve cómo funciona, y si funciona bien, pues se hacen más episodios. Ahí invirtieron 100 millones solo con los datos. Esto lo que quiere decir es que los datos hoy nos permiten tener un conocimiento muy grande de las personas, no todo el conocimiento, pero un conocimiento mucho mayor. Entonces, para mí,
El nuevo modelo tiene que ver con que si tenemos a una persona en Monterrey y tenemos a una persona en Oaxaca o tenemos a una persona en Punta Mita, pues seremos capaces de, bajo una misma organización, conocer mucho a esas personas sin necesidad de que haya un delegado de personas o de recursos humanos, o incluso prescindiendo del jefe de equipo de esos equipos allí, sino de manera directa, porque si somos capaces de organizar un set de datos adecuado, en cuanto haya pasado un tiempo razonable, tendremos unas métricas que se ajustarán bastante a una parte del conocimiento de esa persona. Yo creo que eso es lo único que la tecnología nos ha proporcionado, y luego a la hora de hacer el delivery formativo y también de cuidado y de trato personal cada día. Es decir, hoy podemos tener esta conferencia yo con un Wi-Fi en mi casa en Madrid y vosotros en México con vuestro Wi-Fi en tiempo real, y lo podemos tener igual con todos nuestros equipos. Luego hay que tener la estructura y los recursos necesarios para poder hacerlo dentro de las organizaciones también, pero tanto el delivery como la recogida de datos es lo que ha cambiado para favorecer el conocimiento y, por tanto, la personalización de la acción en las personas. Perfecto. Gonzalo, gracias. Y pregunta Luis Ernesto Martínez, ¿qué tan viable económicamente es este software para una empresa pyme de servicios? Muy viable. Cualquier software de estos, el nuestro desde luego, al final nosotros, software que tenemos hoy de evaluación del desempeño es una licencia por evaluado anual de un coste muy bajo o bajo. Todos son costes, y si vamos añadiendo, todos son costes, pero justo el coste no es un problema en la tecnología, precisamente es lo que abarata. Nosotros hemos programado y diseñado esta herramienta para una vez para todo el mundo. El software produce una vez y véndelo en todo el mundo de manera remota y escalable. Por tanto, a nivel de negocio para vosotros como pymes, aunque tengamos poca gente, no va a ser un coste grande, y si tienes poca gente vas a pagar poco porque tienes pocos evaluados. Pero va a ser más costoso la implicación de, si es una pyme, seguramente va a ser el gerente que tenga mucho interés por esto, eso le va a requerir tiempo. Aquí hay que implicar a toda la organización, porque cuantos más datos tengamos, cuantos más partícipe hagamos a la gente de meter datos voluntaria o involuntariamente, pueden ser por defecto, se pueden meter datos simplemente como hacemos todo el rato permitiendo las cookies, cuando decimos, ¿permite usted? Sí, me permito. Bueno, pues esto es lo mismo. Seamos transparentes con nuestros empleados, que ellos permiten que hagamos una trazabilidad de determinadas cosas sin que violen, obviamente, la GRPD, la Ley de Protección de Datos, ni, por supuesto, datos sensibles de ellos, pero simplemente que sepan que van en beneficio de ellos y, por tanto, del colectivo. Yo creo que va a ser más el tiempo y los recursos en eso que no en la tecnología. Perfecto, Gonzalo. Pues por el momento ya no hay más preguntas. Daremos unos segundos por si alguien más se anima. Y mientras, pues te agradecemos, Gonzalo Guirao, por tu participación en nuestra comunidad de aprendizaje. Estuvo genial. Sin duda eres un gran experto de una empresa súper experimentada en esta materia de gestión del talento. Así que me parece que con esto terminamos. No sé si quieras dar un último mensaje, Guirao, Gonzalo. No, al revés. Agradeceros a Promoción Empresarial y a todos los que habéis tomado el tiempo para esta mañana charlar conmigo y con nosotros como organización, y muy, muy, muy agradecido de verdad a todos por haber estado aquí, y a partir de aquí, tanto nuestro equipo de TLF de México como el equipo que tenemos en España, por facilidad en el idioma y en la cultura, pues encantados de poder seguir platicando y de poder seguir, bueno, pues compartiendo de vuestro lado también conocimiento, y de nuestro lado, si es servicios o productos, estaremos felices, y si solo es relación personal, nos conoceremos mucho al final del camino, cosa que también está bien.
Perfecto, Gonzalo. Pues muchas gracias y a ustedes les agradecemos su presencia, su tiempo y recuerden que les vamos a mandar el video a todos. Y fíjense, se inscribieron aproximadamente 450 personas, pero solamente 80 estuvieron presentes, así que no se preocupen, como siempre les mandamos la presentación, el video para que lo vean con toda tranquilidad y sobre todo lo puedan compartir con gente interesada en la materia. Muchas gracias, nos vemos muy pronto y que pasen muy bonito día. Hasta luego, gracias y buenas Gracias. noches allá en Madrid, Gonzalo. Gracias a todos. Chao. Chao.